Buenos días, que el Señor nos siga bendiciendo en esta mañana. Una vez más damos gracias a Dios por darnos la bendición de poder estar este ratito juntos en torno a su palabra, ¿verdad? Y poder abrir la Biblia con plena libertad y seguir siendo bendecidos por medio de ella. Dios te bendiga. En estos días estaba viendo una película, era una película de risa y trataba de la historia de un padre que tenía dos hijos. Uno de ellos tenía 4 años y el otro tenía 6. Y hubo una parte de la película que me llamó la atención porque el lugar donde vivían ellos, no muy lejos, se había abierto un parque de atracciones. Era un parque bastante grande y claro, los niños cuando se enteraron, pues claro, estaban detrás del padre para que lo llevaran y demás, hasta que llegó un momento que el padre los metió en el coche, los llevó al parque y cuando llegó a la ventanilla había un cartel que decía, niños menores de 5 años es totalmente gratis. A partir de 5 años vale 10 euros. 10 euros valía la entrada a partir de 5 años. Entonces el padre se acercó a la ventanilla y le dijo, déjeme 2 entradas. Y el padre le llamó la atención ver la actitud del chico que estaba en la ventanilla porque empezó a reírse. Y dice, bueno, ¿y usted por qué se ríe? Dice, bueno, ¿y usted por qué quiere 2 entradas? Dice, hombre, una es para mí, porque ya tengo más de 5 años, yo soy un hombre mayor, pero el otro es el de mi hijo que tiene 6 años. Pero no sé por qué usted se ha reído. Dice, me he reído porque si usted hubiera sido otra persona, me hubiera dicho, mire, déjeme solamente una entrada nada más que es para mí. Mis dos hijos tienen uno 4 años y el otro tiene 5. Y así no hubiese tenido que pagar nada, solamente la suya nada más. De todas formas, ¿quién se iba a enterar? Y entonces el padre de los hijos se queda mirando para el hombre de la ventanilla y le dijo, ¿sabes quién se va a enterar? Dice, ¿quién? Mi hijo el más grande se hubiese enterado. Amor pequeño no, porque todavía está, pero mi hijo más grande se hubiese enterado. ¿Qué testimonio le daría a ellos? ¿Cuántas veces la gente actúa así, de esa manera? Hoy quisiera hablar de algo muy importante y que hace tanto daño en la sociedad en la cual tú y yo nos encontramos. ¿Y sabes qué es? La mentira. La mentira es uno de los pecados más generalizados en la sociedad en la cual tú y yo vivimos. Hasta tal punto que la conciencia de muchos cristianos se ha insensibilizado y debilitado con respecto a este pecado. Mucha gente piensa que no se puede vivir sin pecar. Por eso la mayoría de la gente se justifica al hacerlo. Pero toda justificación, déjame decirte que es ilusoria y carece de todo fundamento. Pues ¿sabes por qué? Porque la falsedad y la mentira son inmorales y contrarias a la conducta que Dios requiere de sus hijos. La mentira es algo que Dios aborrece. Ahora, ¿qué es la mentira? Pues es una manifestación de la naturaleza caída del hombre. La mentira es la afirmación o la negación de una cosa, cuando en realidad es diferente o contraria a la verdad. Y muchas veces mentir se convierte en un hábito muy fácil, hasta el punto de volver casi insensible la conciencia del mentiroso. Pero sin embargo vemos en la Biblia cómo Dios condena el pecado de la mentira. Si nos fijamos en Éxodo 20 y capítulo 16, dice, como Dios lo especifica ahí en los 10 mandamientos, dice en Éxodo 20, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y déjame decirte algo, que uno de los frutos más evidentes de nuestra conversión a Cristo es dejar de mentir. Desde el momento en que tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, ya no podemos andar como anda el mundo, mintiendo, engañando. Tú y yo tenemos que marcar la diferencia. La falsedad y el engaño son muy perjudiciales en la relación entre los discípulos de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque fomenta la desconfianza, el recelo, la duda, la incredulidad y la sospecha. Además, la mentira lo que hace es que destruye la comunión, el amor, la unidad. Y no solamente eso, sino que destruye la vida de los demás en cuanto al testimonio que tú y yo estamos dando como hijos de Dios. Por eso vemos que en cierta ocasión el apóstol Pablo le dijo allí a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a los efesios. Pero es también lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Debemos desechar la mentira, aquello que no proviene de Dios. Y sí, verdad que tú y yo tiene algo que predominar en nuestra vida y es el hablar la verdad. ¿Sabes por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. El Señor nos enseña una y otra vez en la Biblia, en su palabra, a desechar la mentira y el engaño en todas sus variantes y en sus formas. Si nos fijamos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, dice el apóstol Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. ¿Sabes qué implica todas estas palabras que decía el apóstol Pedro? Pues implica lo que es el falso testimonio, lo que es el engaño, la hipocresía, las calumnias, la deshonestidad, los fraudes, la falsificación y tantas muchas cosas más. Debemos desecharlas de todas las áreas de nuestra vida, ya sea tanto en el hogar como en el trabajo, en la escuela, donde estemos. Tú y yo tenemos que marcar la diferencia como hijos de Dios que somos tú y yo. Es verdad que vivimos en una sociedad totalmente corrompida, una sociedad asentada sobre la mentira y el engaño, y está completamente desmoronándose, ¿verdad? Pero sin embargo vemos en la Biblia, podemos ver muchos casos y ejemplos en cuanto a la mentira y el engaño, desde el principio, desde el libro de Génesis. Por ejemplo, si nos fijamos en Génesis capítulo 3, vemos cómo Satanás engaña a Eva para destruirla. En Génesis 4 vemos cómo Caín miente a Dios para ocultar su pecado. En el mismo libro de Génesis, en el capítulo 12, vemos cómo Abraham miente ante el faraón por temor a que lo maten. Génesis 27 también vemos cómo Jacob engaña a su padre Isaac para quedarse con la bendición de Saúl, su hermano. Un poquito más adelante vemos la historia de José en Génesis 37, cómo engañan a su padre Jacob, los hermanos de José engañan a su padre para ocultar aquella maldad que habían hecho en contra de su hermano. También vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo, cómo Herodes engaña a los magos con un fin, era para poder matar a Jesús. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, también se nos narra la historia de cómo los judíos acusan falsamente a Jesús por celos, por envidia. En Hechos 5, esa historia famosa que todos conocemos de Ananías y Zafira, cómo ellos mintieron a Pedro y a la iglesia. ¿Sabes para qué? Para mostrar una mayor consagración ante los demás. Pero lo único que hicieron fue mentir y no tenían por qué hacerlo. Muchas veces la gente suele mentir para evitar el sufrimiento, para exaltarse a uno mismo, para evitar un castigo o una disciplina. Mucha gente miente por avaricia, por amor al dinero, por celos, por envidia, para aparentar lo que no es. Pero ¿sabes qué? Dios prohíbe todo eso. Dios prohíbe y condena el engaño y la mentira. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de cómo Dios condena tanto el pecado del engaño, de la mentira. Si nos fijamos en Levítico 19, dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. También el libro de Salmos dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Dios abomina a los engañadores, a los mentirosos. Vemos en Proverbios también ese versículo famoso donde Dios aborrece la mentira y la falsedad. Dice en Proverbios 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Y vemos más ejemplos que nos pone las Escrituras. Por ejemplo, las mentiras que corrompen al hombre, lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Dice que lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, y sigue diciendo, los falsos testimonios, la blasfemia. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. La mentira es la esencia del mismo enemigo.
¿Te acuerdas aquel versículo que vimos en Juan capítulo 8? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y sigue diciendo, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es el enemigo, así es Satanás, el mentiroso, el padre de mentira, el ladrón. Lo vemos en Juan capítulo 10. Dice que no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la misión de Satanás. Y el engaño hace infeliz a aquel a que lo practica. Dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Podríamos estar hablando toda esta mañana de tantos ejemplos que el Señor nos pone en la Escritura en cuanto a cómo Él aborrece y abomina a la persona engañosa y al mentiroso. Me gustaría leer aquel versículo en Apocalipsis 21:8. Dice el Señor, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estas son todas las consecuencias del mentiroso, del engañador, de todo aquello que Dios aborrece. Por eso tú y yo, como hijos de Dios, siempre debemos hablar de la verdad. Siempre debemos dar testimonio, hablando de la verdad. Que la gente no pueda encontrar fallo alguno en nosotros, que vea que somos transparentes, que somos diferentes a los demás, que como hijos de Dios tenemos que proclamar la verdad. Y en la Biblia, Dios nos pone el mejor ejemplo. Y el mejor ejemplo que vemos en la Escritura es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo claro lo vemos en el libro de Isaías, Isaías 53:9. Dice, no hubo engaño en su boca. Lo vemos también en la primera carta de Pedro. Dice, no hubo engaño en su boca. Y hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. También vemos un ejemplo en la primera carta de Juan, capítulo 5. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Sabe quién es el verdadero? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor lo dice bien claro en Mateo 5:37, dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Como discípulos suyos y parte de su cuerpo, debemos ser absolutamente veraces, sinceros, honestos, honrados, aun cuando eso signifique sufrir por hacer su voluntad. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos aborrecer la mentira, la falsedad. Debemos orar para ser guardados, para que Dios nos ayude y no caer en este tipo de pecado en cuanto al engaño y la mentira. Y debemos rechazar a todas aquellas personas que practican la mentira y la falsedad. Ahora, ¿cómo podemos ser librados de la mentira y del engaño? Pues arrepintiéndonos, reconociendo en todo momento que esto está mal delante de Dios. Debemos cambiar nuestra actitud y nuestra mentalidad con respecto a la mentira y el engaño. Debemos rechazarla, desecharla, desterrarla de nuestra vida. Y debemos determinar por obedecer completamente a Dios y a su palabra, basándonos en la verdad de su palabra. Y debemos ser honestos y andar con la verdad por delante. Debemos confesar nuestros pecados al Señor, que es el único que puede perdonarnos, limpiarnos y levantarnos para seguir adelante en esta carrera que Él tiene por delante para cada uno de nosotros. Y también, como no, debemos exhortarlos a los unos a los otros, ¿verdad? Dice Juan capítulo 3, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Una y otra vez, Dios nos habla a través de su palabra, nos ordena a ser absolutamente veraces y honestos, a andar con la verdad por delante y a sellar la mentira en todas sus formas.
Que el Señor nos ayude y seamos de testimonio, que seamos sal y luz en medio de este mundo tan corrompido, en medio de este mundo tan destrozado, en medio de este mundo donde abunda y sobreabunda la mentira y el engaño. Pero cuán importante es que tú y yo marquemos la diferencia. Y el mejor ejemplo que nos deja la Escritura es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en cierta ocasión, el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuán importante que seamos imitadores del Maestro, de aquel que no hubo engaño en su boca, de aquel que fue perfecto. Que el Señor te bendiga.